Y ya estamos con Liliana Brasinska, ella es directora de Mujer y Salud Uruguay, porque el próximo sábado, 28 de marzo, es el Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres, así que hay varias actividades y varios reclamos que hacer, por eso, bueno, es que la invitamos para conocerlos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, al contrario. 28 de mayo, pasa muy rápido la vida, pero no es marzo. De mayo, claro, de mayo, estamos en mayo. Estamos en mayo, sí. Bueno, obviamente estamos en un momento especial donde atravesamos una pandemia y donde tal vez esa situación que fue absolutamente inesperada afectó a la salud de la mujer y el sistema de salud descuidó de repente a sus pacientes mujeres, ¿no? Sí, eso que lo advertimos. La primera movilización del 28 de mayo que reflotamos después de muchos años fue en el 2020, en plena pandemia. ¿Se acuerdan, no? La movilización de las criadas que llamó mucho la atención alrededor del Palacio, emulando el cuento de la criada de Margaret Atwood. Justamente alertando que si se desatendía la salud reproductiva, los costos iban a ser inmediatos y realmente irreversibles. Y esto sucedió. La salud reproductiva es vital, ¿no? Y además en algunas situaciones tenemos muy pocos plazos para resolver en el sistema de salud la situación. Y esto tuvo demoras, tuvo falsa información, más allá que el gobierno definió la salud reproductiva como prioritaria en la atención de salud durante la pandemia, se olvidó de comunicarlo a la población y se olvidó de fiscalizarlo en las instituciones de salud para que esto sucediera. Entonces tuvimos demoras en la atención de los controles de embarazo, falta de acompañamiento durante el parto, que es una ley, ¿no? Que la mujer que está pariendo pueda elegir con quién estar acompañada en ese momento. Hubo desatenciones en los puerperios y también hubo muchos problemas en los procesos legales de interrupción voluntaria del embarazo. Además de debilitamiento en los servicios de salud para adolescentes, esto en 33 géneros tragos, ¿no? O sea, no tener adecuados equipos atendiendo a adolescentes significó el fallecimiento de un adolescente de 14 años transitando por un aborto legal, ¿no? Transitando por un servicio legal de aborto. Y las situaciones de violencia obstétrica que están más en los relatos de quienes lo padecieron que en las denuncias. Entonces hemos hecho una serie de solicitudes de acceso a la información, tanto al Ministerio de Salud Pública como a ACE, y una cosa que llama mucho la atención es que como el Ministerio no recibe las denuncias formalmente, considera que no hay problemas. Y entonces el círculo se cierra, ¿no? Como un círculo vicioso. Y surgió también durante la pandemia una situación bastante particular con las embarazadas, donde hubo 15 fallecimientos, más o menos, durante el 2000, ahora no me acuerdo si es 2020 o 2021, exactamente, que se dio como con particularidad, ¿no? ¿Cómo vieron ustedes desde su organización? Y bueno, justamente como no ver integralmente cuáles son tus requerimientos cuando vos estás sobreexigida en un embarazo, ¿no? Eso cualquiera lo sabe, hay una sobreexigencia a ese organismo que está por lo menos sobrellevando otra vida más. Y por lo tanto, desatenderlo tiene estas consecuencias, ¿sí? Tuvimos 11 fallecimientos durante el primer semestre de 2021, cuando habitualmente tenemos alta mortalidad de mujeres por esta causa y son 16 por año, ¿no? Claro. Se duplicó además la mortalidad de mujeres por esta causa. Pero esa es la consecuencia más marcada, ¿no? Sí, hay es la más grave. Es la más grave, exacto. Porque además todas estas muertes no son por enfermedad, tanto el embarazo no es ninguna dolencia, ¿no? Es una de las capacidades naturales que tenemos, o sea, por lo tanto todas estas muertes son definidas por la OMS como evitables. Y no solo se miden como un problema de salud, se miden como un problema de desarrollo del país. Cuando vos tenés muertes evitables por estas causas, en realidad da cuenta la baja prioridad que el Estado pone en relación a recursos, prioridades en la atención de las mujeres. ¿Qué pasa en este periodo, ¿no? Cuando estamos saliendo de la pandemia, cuando uno ya no tiene esa excusa dentro de lo que es el sistema de salud de que se está atendiendo a otra prioridad? ¿Cómo de alguna forma restituir todo lo que pasó durante ese periodo y cómo trabajar de ahora en más? ¿Cuál es la situación actual? ¿Siguen existiendo demoras? ¿Ustedes tienen ese tipo de denuncias? Seguimos teniendo dificultades, ¿no? Ha habido, ustedes saben que parte de las
de alguna manera, las inquietudes que teníamos cuando arrancó este gobierno fue la definición del presidente de que este era un gobierno pro vida y defensor de los no nacidos. Esto en el campo de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos es todo un mensaje, ¿no? Si bien él inmediatamente aclaró que no se iban a tocar las leyes, ¿no?, que no se iban a modificar, también es cierto que el mensaje hacia dentro del sistema ha sido débil en cómo se deben fiscalizar, ¿no?, estas guías clínicas, protocolos y servicios que son obligatorios. Tenemos un déficit en el sistema de información, todavía a esta altura del partido no tenemos los datos 2021, por lo tanto al no haber datos oficiales te hace mucho más difícil hacer el análisis de situación. Nosotras montamos también en plena pandemia una red de acompañamiento feminista en aborto porque nos encontramos que la reducción de abortos legales que hubo en el 2020, que fue alrededor de 246 abortos legales menos, nos llegaron por consultas de mujeres. Nosotras no damos servicio directo, pero sin embargo en ese año nos llegaron más de 150 mujeres que estaban fuera del sistema porque habían llegado tarde, porque no se les había informado bien, o por otra situación muy compleja, que es haberse tocado con profesionales objetores de conciencia que intentaron interferir en el proceso. Entonces esto demora, esto complejiza, esto le da una carga a la mujer bastante complicada en un país donde, si bien tenemos hace 10 años el cambio de la ley, todavía la sanción moral, la sanción social sobre algunas prácticas sigue siendo muy fuerte, ¿no? El estigma y la discriminación es una barrera de acceso, lo mismo que la objeción de conciencia. Y ahora tenemos un problema, y es que la excepción que se le habilitó a los profesionales para no brindar esta prestación por creencias personales no está siendo una condición para que esos profesionales no sean designados a cargo de los servicios que rechazan dar. Hoy tenemos profesionales objetores de conciencia a cargo de servicios de salud sexual y reproductiva, ni más ni menos que en la red de atención primaria metropolitana de ACE. Y esto nos parece que amerita toda una discusión, ¿no? Amerita realmente entender que deben haber garantías, porque una vez que se cierra un consultorio, quien debe tener la protección de que va a ser respetada en su libertad y en su decisión es la persona que consulta, ¿no? Sí, y más en la atención primaria, muchísimo más. Y más en atención primaria, exactamente. Porque ese es el primer nivel, ¿no?, dentro del sistema de salud público. Y además vos sabés que casi el 98%, por ejemplo, de los abortos en el país es por medicación. Ya no vas a una sala de operaciones, ya no hay una intervención quirúrgica, lo que se hace es dar medicación. Y por lo tanto, lo que debería garantizarse es fundamentalmente la atención primaria, ¿no? Porque ante cualquier falta de información, ante cualquier problemática, vos deberías poder acceder a tu centro de salud más próximo. Y sin embargo, a veces tenés que andar kilómetros para que te prescriban la medicación. Ahí, Lilian, creo que diste también con la clave en el sentido de que el acceso a la información de alguna forma hace que la propia usuaria tenga determinadas exigencias o sepa que hay una situación que podría llegar a denunciar. Hablamos un poco también de lo que es la educación, ¿no? La educación sexual, que también sé que ustedes trabajan mucho en ese aspecto. Bueno, los jóvenes que están organizando la actividad del sábado lo que plantea es que la educación sexual brilla por su ausencia, ¿no? O sea, siempre es verdad que el plan de educación sexual es muy bueno, pero su implementación siempre ha sido muy débil, ¿no? Los docentes, por ejemplo, de secundaria tenían asignadas 10 horas semanales para dar educación sexual a todos los grupos de ese centro educativo. Con suerte veían educación sexual una vez al año. O sea, la educación sexual primero es un derecho de niños, niñas y adolescentes. Segundo es la capacidad crítica, no solo de desarrollar tu sexualidad con información, con conocimiento, con capacidad de identificar además situaciones de abuso. Nos ha pasado que chicas y chicos con educación sexual pueden identificar de sus entornos situaciones abusivas que si no serían como naturalizadas, si no podés identificar
y es del entorno que te viene esa práctica, ¿cómo vas a poder saber si eso es lo habitual o no? Y por otra parte, en todo lo que tiene que ver, a nosotros nos preocupa mucho, en varones particularmente, hay 1 cada 3 varones que está dispuesto a tener su primera relación sexual sin condón, sin protección. Eso no solo no tiene, ¿no? Da una dimensión de la falta de cuidado propio, sino también da una idea de cómo no estamos trabajando el cuidado de la pareja con la que te relacionas. Yo les pregunto, ¿cuándo hace que se acuerdan de la última campaña de prevención, ¿no? De ITS o de anticoncepción o de una relación sexual protegida? Hace años que no las tenemos. Entonces, suponemos que la gente se informa, pero a veces la información puede llegar por canales erróneos, muchas veces es por la pornografía, que no es la mejor manera, ¿no? de incorporar esta dimensión, y por otro lado también con muchos miedos, prejuicios y tabúes. Entonces, en ese sentido seguimos insistiendo. Una de las cosas que vos me preguntabas, algo que nos llama poderosamente la atención, que ya cancelada por lo menos la emergencia sanitaria por pandemia, no se han restablecido los mecanismos de diálogo que siempre tuvimos. Esta es una agenda que viene muy del movimiento social. Tal es así que todavía tenemos profesionales designados para integrar equipos cuando en sus currículas de formación no está incorporada esta dimensión de la capacitación de profesionales. Entonces, muchos profesionales intervienen de acuerdo a su sesgo, de acuerdo a su prejuicio, de acuerdo a su creencia. Y esto genera discrecionalidades complicadas. Tenemos muchas adolescentes que muchas veces van por métodos anticonceptivos y se encuentran con un profesional que lejos de asesorarles y orientarlas, trata de desestimularles a que tengan vida sexual. Sí, claro. Está demostrado que Sí, por ahí por ahí no va. que por ahí no va, que lo van a tener, y para ello tienen que tener la mejor cantidad y mayor cantidad de herramientas para poderlo hacer no solo satisfactoriamente, gratificantemente, sino sin consecuencias negativas, ¿no? Yo te quería preguntar un poco fuera de este tema, no sé si Paulita vos tenés alguna, que tiene que ver con el rol de la mujer en los diferentes organismos de la vida social. Por ejemplo, en sindicatos te leí hablando al respecto, y me parece que no tuve la oportunidad de consultarte de lo que fue el último 8M, donde se decretó un paro general por parte del PIT-CNT al mismo tiempo. Tú como feminista, ¿cómo analizaste toda esa situación hoy que ya pasaron varios meses? Bueno, yo soy una voz disidente de las voces mayoritarias del 8 de marzo. Para mí fue el producto de años de trabajo de las mujeres dentro de la central sindical, lograr que la central sindical adoptara la medida más importante que puede adoptar una central sindical con relación a una agenda que no es la propia, ¿no? En términos estrictos. Yo creo que se comunicó mal la manera en cómo que se comunicó, pero en términos de adhesión a una causa, el movimiento sindical, primero, el 8 de marzo tiene todo el derecho a hablar, ¿no? El 8 de marzo conmemoramos la muerte de mujeres trabajadoras. Este 8 de marzo, los 8 de marzo son 8 de marzo por una reivindicación fundamentalmente de las mujeres sindicalistas. Entonces, por lo tanto, si hay un movimiento que tiene derecho a manifestarse el 8 de marzo, es el movimiento sindical. Sí es cierto que el movimiento sindical tiene mucho que hacerse de autocrítica, ¿no? O sea, es un movimiento sindical como tantos espacios de la política donde mayoritariamente está gobernado por hombres, con prácticas masculinas que deben ser revisadas y con muchas veces una desatención o subestimación a esta agenda dentro de otras agendas que ha adoptado el movimiento. Yo sí creo que tenemos que entender además que organizaciones mixtas es deseable que se manifiesten. Ahora, no son organizaciones feministas. Por lo tanto, ¿cómo haces? Tomás una medida de esa actitud, pero la mitad o más de la mitad de sus integrantes no deben tomarla porque son varones. Es un poco sin sentido. Yo lo que sí creo es, nadie exorciza su responsabilidad de asumir esta agenda de manera muy crítica porque marche o porque declare. Con una organización, cuando manifiesta un posicionamiento sobre esto, está obligada a revisarse.
Y por lo tanto, no solo tiene que poner a más mujeres en lugares de decisión. Yo creo que el reclamo de paridad es un reclamo democrático. Ahora, porque pongas mujeres solo no alcanza. ¿No? O sea, lo que tiene que ir, estas medidas de acción afirmativa siempre se le olvidan las otras dos patas. Las otras dos patas es que esa organización adopte esta agenda de manera realmente sustantiva, y la tercer pata es que promueva liderazgos femeninos. Si no, de lo contrario, van a llegar a los lugares de poder los que tienen ya poder en esos lugares. Y tal vez mejoran la comunicación, ¿no? También dan el duda, mensaje correcto teniendo mujeres en lugares de decisión, ¿no? Sin duda que a veces no saben manejar y se movieron con mucha culpa, ¿no? Porque después que reaccionó un sector diciendo los varones no supieron cómo manejar la situación. Hay que corregirlo. Lilian, hablemos un poco de la actividad del 28 de mayo, próximo sábado. Sí. Bueno, este 28 de mayo no vamos a sacar a las criadas como performance, sino que las vamos a poner en un muro. ¿No? Van a quedar ahí para que todos los días, ojalá que nadie lo pinte por lo menos por un ratito, no lo pinte arriba, para que cada vez que todos los legisladores y legisladoras entren y salgan del Palacio, se acuerden que mientras ellos ponen las condiciones, nosotras ponemos el cuerpo. Que todas las decisiones que se toman en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial no son anodinas, tienen consecuencias. Hoy no solo no tenemos a todas las mujeres protegidas por estas leyes, que fueron recortadas, negociadas, seguimos peleando porque a las mujeres migrantes se les permite acceder a interrumpir un embarazo en servicios legales, no teniendo que esperar un año de residencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay mucho que corregir. Hay cosas de las leyes que promulgaron que deberían ser corregidas, así que en la mañana vamos a estar en la circunvalación del Palacio, todo el mundo que se quiera asomar encantadísimo, y también haremos una actividad de difusión. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que todavía no conoce que estos servicios son derechos. Muchas gracias, Lilian. Y de tarde, solo decirte 2 minutitos más, de tarde nos vamos a reunir en el local de MISU para reflexionar. Cuando hay debilitamiento de la respuesta del Estado, tenemos que fortalecer las redes de solidaridad. ¿Por qué? Porque no nos podemos permitir nadie, ni gobierno, ni sociedad, el que mueran mujeres o tengan consecuencias negativas por cuestiones que deberían ser evitables. Gracias, Lilian. Quedan todos invitados a participar de esta actividad y también de acercarse a su organización Mujer y Salud del Uruguay. Sí, MISU. Estamos todos los días de tarde en Salto 1267. Nuestros 2 teléfonos son 2410-3981 y 2410-4619. Y si no, por todas las redes sociales. Ahí están viendo en los gráficos. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias.